buenos días a todos y todas. La campaña política por las elecciones primarias en el oficialismo ya está en plena marcha. Están los candidatos definidos, se ha sabido los resultados de las recientes encuestas de opinión y también hay noticias ahí respecto de la vida privada de algunas candidatas. Sobre todos esos temas, sobre cómo influyen en nuestra vida política actual, sobre cómo mirar y cómo leer este proceso, vamos a conversar con el diputado Patricio Rosas, quien está hoy día con nosotros. Hola, diputado, ¿cómo está? Hola, buen día Verónica, buen día a todas que nos ven. Bien, acá en Santiago, listos para irnos al paraíso en un ratito, así que todo bien. Exacto. Le estaba, antes de iniciar, comentando si es que está todo este proceso ya, incluso farandulero, de las elecciones primarias en el oficialismo, ¿está afectando un poco la actividad legislativa en el Congreso o se vive de manera paralela? ¿Se puede hacer eso? Bueno, en algunas cosas afecta, por supuesto, porque tenemos que, por así decirlo, reemplazar en las comisiones los que no estamos en este vértigo, digamos, de las campañas presidenciales, de las primarias, a los que salen. Entonces, tienen menos tiempo en la Cámara, generalmente están en la mañana, pero ya en la tarde las comisiones no están, entonces me ha tocado reemplazar a varios también, a Gael y a Winter y, y eso, claro, eso se suma al trabajo que ya uno lleva ya. Exacto, que es intenso, ¿cierto? ¿Cómo ve usted los candidatos que están ya preparados para esta primaria? O sea, yo veo que, primero que se haya llegado a la primaria y que se haya confluido cuatro candidaturas fuertes, yo creo que es bueno, es bueno. Es bueno para la democracia, es bueno para el debate de ideas, porque justamente eso es lo que las personas que están más en la duda, que casi la mitad de la gente que elige finalmente tiene muchas dudas respecto a quién elegir. El hecho de que tengan más posibilidades de conocer lo que piensan los candidatos les asegura que van a elegir con más información. Y eso es el sentido también de la democracia, que la gente pueda elegir con información, una decisión basada en eso, y no en cosas que son más noticias falsas o cosas por el estilo. Perfecto. O noticias faranduleras, ¿cierto? Vayámonos un poco a lo que pasó el fin de Ah, también, pues semana. también, claro, Claro, la farándula. sí, exacto, pero farándula, por lo que dicen los analistas, políticamente bien calculada, ¿no? Estamos hablando de la confesión de la ministra, de la ex ministra Carolina Toá respecto a su relación de pareja con el ministro Marcel. ¿Cómo ve usted esa noticia en los distintos aspectos? Usted que los conoce además, ¿cómo lo ve en la parte humana y cómo lo ve en la parte política? Bueno, ellos han mantenido su profesionalismo habitual dentro de las líneas de trabajo que a mí me tocó participar con ambos en el comité político de los primeros 2 años y medio del gobierno. Eh, y, y bueno, eran bastantes amigos, bastante cercanos. Y además que por la cantidad de horas que uno pasa, yo creo que en la moneda, en reuniones, que son casi 16 horas diarias, de alguna u otra forma se va dando cosas así, es normal en los seres humanos. Además que son muy parecidos, son muy metódicos, así que muy trabajólicos ambos, entonces creo que por ahí deben haber enganchado. Y no, nunca vi que de alguna forma eso impidiera el trabajo de uno u otro. Perfecto. Lo que han dicho de alguna manera es que decirlo en este momento, porque es una relación antigua, ¿cierto? Decirlo en este momento de alguna manera traspasa a la figura de Carolina Toá las características de Marcel, este método, esta persona confiable en lo económico. ¿Cómo lo ve usted? Eh, no sé, puede ser, uno no sabe el tema, eh, eh, si es parte de un diseño, pero son cosas de la vida privada, entonces los que sabíamos de esta situación guardábamos siempre, obviamente, silencio porque son cosas privadas, personales, ¿no? Eh,
Ahora, ambos son muy parecidos, ¿no? Yo lo dije antes, son dos personas muy metódicas, muy trabajólicas, muy que están en profundidad en muchos temas y por eso es muy agradable trabajar con ellos. Yo, de hecho, a mí me gustó mucho trabajar en las instancias que me correspondió con ambos, por eso mismo, porque se puede, como dicen hoy día, hacer doble clic en muchos temas, o sea, profundizar en muchos temas y eso es bueno que las autoridades tengan esas capacidades. No todas las tienen, lamentablemente. Estoy hablando de varias administraciones, no todas las tienen esa capacidad de manejar muchos temas en profundidad y a la vez y tomar decisiones eh, eh, muy buenas y rápidas, digamos, en las contingencias, cosas. Eso yo creo que es el oficio que se aprende, pero también significa que tienen también una alta capacidad de analizar escenarios y tomar decisiones en ellos. Así que no me extrañó cuando vimos que se avenían mucho porque son muy parecidos. Sí, es como bonito, ¿cierto? Un tema Sí. de amor en medio de todo esto. ¿Cómo ve usted a Carolina Toá como candidata en relación a los otros candidatos que van en la primaria? A Winter, sobre todo, que es de su sector. Bueno, ambos para mí son muy queridos porque con ellos he trabajado con ambos. Con Gonzalo estamos en la misma bancada. Son buenos candidatos ambos. Tienen distintos perfiles, van hacia distintos mundos también. Eh, Gonzalo tiene una mirada más de la juventud, de la gente entre los 20 y los 40, por así decirlo, eh, pero comparten bastantes cosas, bastante claridad al momento del análisis político contingente respecto de cómo tú tomas decisiones para la política del futuro. Eh, y yo creo que va a ser una buena confrontación de ideas. Se respetan ambos, se respetan mucho, y yo espero que eso sea muy bueno para que la gente en el proceso de primarias tome una buena decisión. Eh, y bueno, yo estoy muy feliz que ambos hayan tomado el tema de la natalidad como un problema, porque desde el punto de vista de la ciencia y de los médicos estamos muy preocupados por esto porque es un tema que nos va a afectar ya en 5 años, 10 años, 15 años, y que tenemos que tomar decisiones hoy día. Exacto. Y lo han tocado como todos los candidatos. Yo lo quiero invitar a volver a ese tema en un segundo más y ¿Mm? preguntarle su opinión sobre los otros dos candidatos de la primaria, de Janet Jara y Jaime Mulet. Bueno, yo a ambos, tanto a Janet como a Mulet, a Jaime, eh, no tenemos tanta relación, salvo en la cámara con Jaime, y en algunos trámites que tuvimos de las 40 horas con la ex ministra Jara. Pero son personas que han desarrollado un muy buen trabajo. Eh, en Jaime Mulet en el tema de minería, energía, es alguien que maneja mucho esos temas. En el tema del royalty, tú, estoy hablando de los temas que ellos manejan y que por los que son conocidos, porque creo que las personas, más que por una imagen, es importante que sean conocidos por lo que hacen realmente y por sus capacidades. Entonces, la gente, yo creo que de alguna forma va a ver eso. Y Janet, le tocó el tema de las 40 horas, del sueldo mínimo, de la reforma previsional, una persona que es buena para gestionar acuerdos entre personas que están muy en desacuerdo, y eso es muy bueno también en política. Eh, pero claro, yo no tengo tanta cercanía con ellos dos. Pero son buenos candidatos. Va a ser una primaria intensa entonces, ¿cierto? Sí, sí, Sí. va a ser muy bueno. Usted señalaba que el tema de la natalidad está cruzando esta campaña como nunca antes se había tocado de esta manera y había estado de manera tan importante el discurso político. De hecho, Evelyn Matei, una de las primeras cosas que hace es dar a conocer medidas relacionadas con esta baja natalidad. Y también Carolina Toá y Gonzalo Winter. ¿Por qué cree usted que es tan importante que se toque este tema ahora y cuáles de todas estas medidas que ellos han hablado es posible que se lleven adelante? A ver, bueno,
hemos hablado antes de un proyecto que presentamos el año pasado, que empezó a mover el tema a poner el tema en la palestra respecto a la natalidad, que es el postnatal de un año para la mujer y de un mes para el hombre. Y este proyecto lo presentamos también como un provocador en la sociedad por un problema que no estábamos mirando como importante, porque pasaba como un índice que para muchos sin hacer un análisis profundo de lo que significa. Pero ahora que vinieron las elecciones, que vienen, nos damos cuenta que felizmente, yo en lo personal, felizmente, se está tomando el tema en serio por distintas candidaturas y se está tomando un tema que es a favor de algo, no en contra, que es algo que uno como alguien que ha estado en política mucho tiempo y desde dentro, a mí esas cosas de la política me decepcionan cuando alguien solamente se para en contra de algo, no para aportar. Y yo creo que hoy día, al tomar este tema como un problema político del país y un problema que tenemos que hacernos cargo, todos están a favor de una solución. Y eso es muy importante, que también eso cambia el lenguaje y la forma de lo que se trata al desarrollar una campaña presidencial. Y el tema de la natalidad es un tema que tiene que ver desde el cuidado de materno-infantil, del cuidado de las mamás, de las escuelas, de las escuelas primarias, del futuro de las universidades, de las carreras, cuántos vamos a tener profesionales en distintas ramas de aquí a 20 años, si tenemos menos niños y tenemos más población. Entonces, todo eso está todo unido. Y es muy bueno para mí que en lo personal estoy muy contento que algo que nació de la ciudadanía, que nos contactaron hace 2 años prácticamente, hace un año y medio presentamos el proyecto, y hoy día sea un tema de campaña con visiones propositivas diferentes, pero que están en, en línea con resolver un problema y hacernos cargo hoy día de algo que no estamos haciendo bien como país. Exacto. ¿Y usted ve alguna de las medidas como viables? Por ejemplo, se ha hablado de apoyar la fecundación asistida, ¿cierto? De la fertilidad, de mayores herramientas por el tema de la fertilidad, que está presente en la legislación, pero parece que no se ocupa mucho, que es muy engorroso hasta ahora. Bueno, una de ellas, claro, el hacer más asequible la fertilización in vitro. Eh, yo creo que es una muy buena medida, pero dentro de muchas. Hay otras que tienen que ver con lo mismo, con acercar los temas que tienen que ver con la fertilidad global. Por ejemplo, eh, hacer visible que los microplásticos, por ejemplo, que están en el agua, que están en las aguas que están envasadas incluso, eh, afectan la fertilidad. El hacer visible que las jornadas extensas de trabajo excesivas en nuestro país han afectado la fertilidad, las relaciones humanas. Eh, entonces, la fertilización in vitro probablemente es un medio clínico para aumentar la fertilidad en las madres que quieren ser madres, pero también está al lado el tema de la adopción, que por ejemplo nadie lo está mirando. La adopción es un mecanismo que también ayuda a que esos niños que hoy día no tienen padres, de alguna forma porque han fallecido, por la razón que sea, tengan también un futuro en que se puedan integrar eh, a la sociedad y ser profesionales, qué sé yo, o técnicos en la sociedad del futuro. Y no estemos pensando en instalar robots y no personas, como por ahí dicen. Y nosotros somos un país que dentro de los países en general de la OCDE tenemos una bajísima natalidad y tenemos que preocuparnos. Así que yo creo que es una preocupación, es una buena medida, pero estas son muchas medidas las que hay que tomar. Eh, por ejemplo, la protección por el postnatal y el prenatal son medidas que tenemos que poner ahí.
quizás los bonos porque alguien decida tener un niño no han resultado mucho en el mundo, eh, pero sí han resultado el garantizar una sala cuna universal en todas las comunas, en todas las ciudades del país. ¿Sí? No solo mirarlo desde el urbano, porque si uno lo mira desde el urbano, claro, hay un 100% de salas cunas posibles, pero si uno mira en la parte rural, hay un 40% de comunas rurales que tienen salas cunas. Entonces, hay una simetría en Chile que tenemos que hacernos cargo. Entonces, no solo mirarlo desde el punto de vista del urbano. Por ejemplo, por dar un ejemplo, en el tema de la JUAR, que es una muy buena medida porque más que por la que se instaló en el gobierno de Bachelet, más que por el ajuar mismo, para Chile nosotros crece como, contigo. claro, el Chile crece contigo, para nosotros los clínicos, lo más importante era un libro que viene ahí que les enseña a estimular el desarrollo psicomotor y que está muy bien pensado para que los niños chilenos del futuro hayan desarrollado su cerebro bien en el periodo más crítico, que son los primeros 3 años. O sea, hay campañas que se han hecho y hay iniciativas para más adelante, pero los argumentos que tienen muchísimas parejas jóvenes es la responsabilidad de un tercero, digamos, o de un cuarto, de hacerse cargo de un niño. Y por eso también la adopción parece no ser una alternativa. ¿Qué se puede hacer con eso frente a esa mentalidad de más bien práctica, más bien pensada en el desarrollo personal y no familiar? Bueno, el tema del individualismo es un factor re importante en cómo nuestra sociedad ha ido eh, priorizando temas muy individuales y claro, han disminuido no solo la natalidad, sino también los matrimonios, las parejas, qué sé yo, eh, y se han nacido incluso distintas formas de roomies, por así decirlo, más que pareja, para enfrentar más desafíos personales que desafíos, por así decirlo, de desarrollo de una familia con niños. Lo que es válido, pero el individualismo, cuando es exagerado, también hace daño, también tiene que ver con una sociedad que la salud mental de las personas ha sido afectada de alguna manera y no les da la seguridad a futuro para poder ser, por así decirlo, personas capaces de criar y hacerse cargo por 30 años más o menos de un niño, O más. entonces, o más, claro. Entonces, claro, el tema del individualismo choca ahí con esto de tomar una responsabilidad. Y si tú lo analizas en paralelo también, respecto a las relaciones humanas, las parejas están teniendo un promedio de relaciones en los matrimonios de cerca de 7 años el promedio, cosa que es la mitad de hace 20 años. Entonces, también hay un tema con la decisión de, de comprometerse. Y ahí, bueno, disculpa que me salga un poco del tema, pero No, pero tiene está que, vinculado. tiene relación a que estamos siendo una sociedad de muchas cosas muy rápido, pero también de soltar, qué sé yo, todos muy entrenados para soltar lo que nos hace mal, qué sé yo, pero no estamos aprendiendo a quedarnos con lo que nos hace bien y también a aceptar que algunas cosas no siempre nos van a hacer totalmente bien, porque la vida no es ideal. Y claro, ahí se ha generado un problema de compromiso para generar parejas, también importante, y eso es parte de la salud mental respecto de los valores que tiene nuestra sociedad hoy día tan inmediatista. Eh, y también hay que trabajar eso, también hay que hablar eh, de los valores de las personas y de la sociedad respecto de cómo está comportándose el ser humano hoy día y en nuestro país también, eh, con el tema de las redes sociales, con el tema de esta cosa media digital, y no el contacto, la falta de contacto, de la falta de conversación directa con las personas. Bueno, y la salud mental, también nosotros en la política tenemos una responsabilidad respecto a eso. Cuando hablamos respecto de un tema y sembramos miedo o polarizamos,
o no hablamos con las ideas transparentemente, sino que están medias ocultas y, por así decirlo, se engaña a las personas y les genera dudas, también hace un daño a la salud mental, les genera inseguridad en el futuro. Y esa inseguridad en el futuro también está afectando a la natalidad, está afectando a hartas cosas de la familia. Por eso tenemos un rol importantísimo que cambiar en la forma de que la política se hace hoy día. Exacto. ¿Y hay conciencia en la clase política respecto de eso? Porque se ve cada vez más la tendencia a estas declaraciones que son grandilocuentes, pero a veces no tienen mucho sustento. Hay muy poca conciencia, fíjate, muy poca conciencia. De hecho, por eso quienes hemos estado en política y yo no pretendo seguir, obviamente, por lo que estoy diciendo también, porque es difícil entender por qué algo que es tan razonable como no polarizar, no hacer daño con tus palabras, o sea, que es parte de la medicina. Lo primero, no hacer daño. El primer eh, lema de la medicina. Lamentablemente, el sistema se está perdiendo hacia un lado, se está polarizando, se está generando discursos de odio, discursos de eh, más de polarización, de estar en contra de alguien, que a favor de solucionar un problema. Por eso que celebraba el tema de que nuestra idea de resolver el tema de la natalidad con un proyecto a largo plazo, pero de país, eh, habla también de ponerse de acuerdo en algo positivo. Así que es como, bueno, hay un síntoma de que puede ser distinto. Ojalá que también eso sea así de distinto en otras cosas de nuestra sociedad, de ponernos de acuerdo en que hay cosas que no son justas, por ejemplo, porque muchos hablan de subir el salario mínimo, todos quieren subir el salario mínimo. Eh, yo plantearía al revés, tengamos un mercado justo, no es tan necesario seguir subiendo el salario mínimo si los precios tuvieran un precio justo. No es justo, que lo veíamos en la Comisión de Agricultura y todo en la Comisión de Agricultura, eh, es marcadamente, por así decirlo, de oposición, pero todos estuvieron de acuerdo en que no puede ser que a las personas que producen un kilo de uva les paguen 200 pesos y resulta que en el supermercado a 100 kilómetros esas uvas mutaron de alguna forma y valen 2.500. Entonces, ahí no hay justicia. Po. Entonces también tenemos que hacernos cargo que el mercado justo también es importante, saber cuánto del precio que te están cobrando es el precio del productor, por ejemplo, que es una política con la cual corrigieron los mercados en Países Bajos, en los países nórdicos, solamente poniéndole eso en la etiqueta. Y la gente sola eligió. Nosotros, más que pensar totalmente, porque igual es medio inflacionario esto que uno cada año quiere subir el salario mínimo, es mejor y mucho más perecedero y más de largo plazo hacer que el mercado sea justo. Pero claro, para esas discusiones, el Congreso, como es tan inmediatista, les cuesta entrar en esas conversaciones. Exacto, las decisiones son de largo plazo y con intereses a lo mejor fuera, ¿no? Intereses partidistas o intereses particulares fuera para llegar a eso. Así es. Diputado, yo lo quiero llevar a un tema relacionado con estas noticias alarmistas que usted señalaba y que de alguna manera usted también lo ha denunciado en los últimos días relacionado con los hospitales de la región de Los Ríos. El Hospital de la Unión en particular, usted ha señalado que se están dando señales equivocadas al respecto, se está asustando un poco a la población respecto de que no se va a cumplir eso. Sin embargo, la realidad indica que hay un proyecto paralizado y con no mucha indicación hacia dónde va. ¿Qué respuesta o qué datos adicionales tiene usted sobre eso? Claro, eh, bueno, yo llamé a la prudencia porque el asustar a la población respecto de un proyecto como ese, que obviamente es parte de un contrato que ya está firmado, que la empresa está desarrollando dos proyectos hospitalarios en nuestra región, el de Los Lagos, que va en cerca de un 15%, que es un hospital de 30.000 millones, o sea que prácticamente cuesta lo mismo que el FNDR. El hospital de Río Bueno, que lleva un 14%, que también es un hospital de cerca de 32.000 millones,
Eh, y el Hospital de la Unión, que era el único que está retrasada su inicio de obra, pero ya está la empresa ahí instalada y todo, pero está retrasado el inicio de obras por un tema arqueológico, pero se van a desarrollar sí o sí. Hay un contrato de la empresa, que es lo único que le interesa a esta empresa, es desarrollar el proyecto. ¿Por qué? Porque el contrato se le paga cuando lo entrega listo. Este es un contrato muy especial que cuando llegamos a la administración fue uno de los primeros decretos que firmó la ministra, porque fue una decisión que en el verano, yo estuve en esas conversaciones, se tomó de tomar este tipo de contrato, que es una especie de concesión, pero es distinto a las concesiones, pero de entrega llave en mano, en que la empresa eh, lo construye y después se lo cobra el Estado. Y eso, que es una especie de leasing, por así decirlo. Pero estamos hablando de un leasing con grandes, grandes sumas, porque son 4 hospitales, el del Puerto Varas también, que está como en un 14%. Entonces, el llamado ahí yo creo que es a tener mucha prudencia, mucha responsabilidad, no jugar con el miedo de las personas, sobre todo en un periodo electoral complejo. Ahora, en monumentos nacionales, que sí Ese es el punto. ha sido lento, yo lo he dicho. De hecho, las pocas veces que me han visto enojado ha sido criticando monumentos nacionales, porque de verdad es inconcebible lo lento que ha sido. Que ¿Y se qué reúnen explicación cada... dan ellos cuando los llaman a decir por qué se demoran tanto? No, si ni siquiera van, si ese es el tema también, porque el Consejo de Monumentos Nacionales además es una institución que es en que es del Estado y no es del Estado, se reúnen cada 90 días, son un grupo que cuesta que se reúnan todos porque son como expertos en el tema de monumentos. Entonces, yo creo que claramente está pidiendo una reforma de tramitología y generar un tema como el silencio administrativo, que ya si no responden en 30 días se da por aprobado nomás. Es un tema que lo planteamos con un diputado de republicanos que también en su región tiene un problema parecido, el diputado Moreno, que hay que intervenir monumentos nacionales porque está parando muchos proyectos en Chile, eh, pero los detiene un año, 2 años, cosa que es inconcebible a veces, y después siguen, po. Solo demoran en hacer el informe y la metodología para hacer la extracción de lo arqueológico. Y eso es lo que le está pasando a la Unión. Entonces, ahora recién hicieron un informe y la metodología de cómo se va a extraer esos restos arqueológicos, que más encima ni siquiera son restos arqueológicos de ahí, sino que venían en el relleno que pusieron hace como 50 años cuando construyeron el hospital. Entonces, por favor, o sea, sean más rápidos. Yo digo, el Monumentos Nacionales de Martí, yo estoy de acuerdo en hacer una reforma absoluta de la forma que opera, porque no solo ha generado un problema en el Hospital de la Unión, que es lo que nosotros nos conocemos por los ríos, sino que en el país, en por lo menos 22, 23 obras de distinto índole, y grandes obras. Entonces, no, cuando algo da muchos problemas, hay que resolverlo y hay que entrar a picar, como dicen por ahí. eh, y esto es una visión transversal, que hay que resolver eso. Pero ¿Pero hay algún proyecto de reforma real respecto de monumentos nacionales? Porque se ha hablado mucho, sin embargo, no han avanzado en ninguna de las propuestas. En este momento, legislativamente, en el Congreso, ¿hay algo para hacer ese cambio? hemos aprobado proyectos de resolución, proyectos que le piden al gobierno que reforme monumentos nacionales, pero Eso todavía es el resorte del Ejecutivo, entonces. es resorte del Ejecutivo. Pero todavía no. El ministro Grau tiene una opinión muy parecida a la que yo tengo, y él lo ha planteado respecto a la permisología, porque, claro, una cosa es proteger nuestro patrimonio, pero otra cosa es el patrimonio cultural, pero el desarrollo está por encima de ello también. Entonces, el desarrollo humano, el desarrollo de las personas, y nosotros estamos para administrar nuestro futuro para el desarrollo de las personas. Y de hecho, nosotros tuvimos una experiencia muy parecida cuando se construyó el edificio del Casino Dreams, que se encontraron unos restos que sí eran de ahí mismo, pero se hizo un cierre
de esa zona se extrajeron y se consiguió construyendo, casi no se detuvo la obra. Entonces, hay que tener como una mirada un poquito más progresista en esto del desarrollo humano. Es importante, eh, sobre todo un hospital, pues no puedes tener parado una obra de un hospital, o sea, no. Entonces, claro, yo entiendo que esto se utilice, pero hay que tener prudencia, porque sí o sí se va a hacer. Lo que pasa es que va más lento nomás, pues y claro, como hay, y yo soy de Río Bueno, siempre ha habido una rivalidad entre la Unión y Río Bueno, entre que nosotros somos mejores y los de allá del otro lado del río son peores. Claro, y nosotros ahora Río Bueno va con el hospital por delante y la Unión está detenida. Esa rivalidad quizás también, no hay que explotar esas cosas, pues, sí, es un juego también las rivalidades. Bueno. Para mirar hacia adelante. Diputado, se nos fue el tiempo, nos tenemos que despedir. Le agradecemos muchísimo esta conversación. Seguimos para adelante, invitándolo también porque las primarias vienen prontísimo. ¿Todas las personas pueden votar en las primarias? Solo los independientes y las personas inscritas en los partidos políticos de los incumbentes. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces a esas noticias y a la participación, sobre todo, en esa actividad. Muchas gracias, muy buenos días. Buen día, Verónica. Y aprovechar de dar felicidades a los asistentes sociales, Ah, de trabajadores veras. sociales que tuvieron 100 años, cumplieron como especialidad y profesión. Así que, Exactamente. Muchas gracias. chao, que estés bien. Chao. Hablábamos con el diputado Patricio Rosa respecto de las primarias, respecto a la permisología, lo que viene, los desafíos para adelante con la baja natalidad. Son temas que están en agenda, los invitamos a ustedes a estar informados a través de nuestra web. Gracias.